Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio denominado Antes de que el mundo empiece, que es del canal de la SADE, filial La Plata, y que hoy vamos a abordar el tema de mujeres que escriben. Si bien tenemos muchas mujeres a lo largo de la historia que fueron muy referentes y que han dejado un legado, y las vamos a obviamente abordar, también es importante tener en cuenta a las mujeres presentes que con una mirada nueva del mundo, hoy por hoy escriben, relatan y tratan de encontrar de alguna manera respuestas o aquellas cuestiones que nacen de nuestro género. Así que le damos la bienvenida a tres mujeres bien eclécticas, digo yo, bien diferentes, pero que cada una va a poder transmitir aquello que hacen con tanta pasión y amor. Así que le damos la bienvenida en un principio a Natalia Balbo. Bienvenida, Natalia. Contanos un poquito de vos, de qué te lleva a escribir y sobre todas las cosas, quién sos y qué es lo que haces. ¿Quién soy? Principalmente soy escritora, también soy artista plástica, soy mamá de 2 hijas. Doy talleres que últimamente los talleres que doy tienen que ver con el género epistolar, ahí la vuelta a eso, y encontrar ese lugar como intimista, pero escribo sobre relatos cortos, poesía, me gusta mucho todo lo que tiene que ver ensayos breves, la cultura griega, todo lo universal. Por eso se llama así El enigma de los huecos, el último libro. Okay. Y sí, los procesos creativos, inclusive cuando llevo al lienzo, las pinturas siempre comienzan con un diálogo por escrito. Siempre se habla desde la escritura. Es como la pulsión motora, sí. Es la palabra. Y después, bueno, toma es multifacético y toma diversas maneras de expresar el lenguaje, formas, ¿no? También. Desde lo pictórico, desde las texturas y por supuesto desde la escritura. Qué lindo. ¿Y el libro cuándo lo editaste? El libro lo edité el año pasado, es El enigma de los huecos. El enigma de los huecos. Que tiene como portada la catedral simbólica de la ciudad de La Plata, porque todos los relatos de la protagonista, que es el personaje principal, suceden en distintos puntos emblemáticos del trazado de la ciudad. Y bueno, y todo su misterio masónico también. Pero la idea era que sea polifónico, que tenga distintas voces, como la vida misma. Tiene relatos de terror gótico, tiene al tema del duelo, al tema de la verdad y la mentira, poemas que van como dando un poco de oxígeno a la parte más densa de la escritura. Y bueno, por ahí tiene un perfume o cosas muy breves. Y la idea era eso, estructurarlo haciendo una conjunción de todo lo que me atraviesa como lenguaje y como expresividad. Sí. Por eso no son capítulos, sino que son retazos y lienzos. Qué lindo. Bueno, qué interesante. Está bueno también el poder ir mostrando las distintas miradas, ¿no? Como dije al principio, las distintas miradas de las mujeres que escribimos. Sí, es bueno. Bueno, y también nos acompaña Natalia Di Virgilio, que también cuando me mandó, bueno, más o menos para poderse de alguna manera presentar, dije, no, yo prefiero que cada una se diga a sí mismo para no tener que decir todo lo que ellas me dicen, que mejor que lo digas con tus palabras. Así que te doy la bienvenida. Muchas gracias. Y contanos de vos también. Bueno, mi nombre es Natalia Virgilio. En esto de presentarnos, soy licenciada en Administración. Mucho de la escritura mía viene también de esa parte de investigación que tiene la carrera. Además, soy docente de la Facu Económicas en primer año. Soy editora. Empecé a autopublicarme hace 12 años y hago talleres de escritura, que un poco contaba Nati también. Tanto de literatura japonesa como de crítica literaria, novela, cuento histórico, bueno, todo lo que más o menos me interesa a mí también y lo que trae la persona que necesita hacer catarsis, porque a mí la escritura literalmente me salvó la vida, entonces para mí es importante que la persona que viene también
sientan lo mismo. Ok. No hay cosas, por supuesto que para quien viene más avanzado hay cosas técnicas y todo eso, pero lo que a mí me importa es que como un espacio que sea para esa persona. De hecho, no grabo las clases, siempre me preguntan, ¿grabás las clases? No las grabo, lo que surge ahí, queda ahí, es de la persona. Pero nada, ahí estábamos hablando que ya vamos a hablar de los libros. Sí. Y también qué interesante esto que decís, no los grabo, porque me imagino también yendo al psicólogo, que el psicólogo te grabe, ¿no? Es que es tal cual, es como esa escritura terapéutica que vos decís. Claro, porque digo, después viste eso se hace como un proceso interno. Sí, cuando uno momento de libertad. En ese momento de libertad ha surgido también. muchas cosas. A veces que la persona traía tapada y eso a mí por supuesto que me moviliza, pero también es un espacio para que la persona diga, uy, sí. Yo no lo tenía esto, lo había borrado, lo había bloqueado. Y a veces nos pasa eso, nos pasa a todos. Sí, y también es bastante interesante y creo que vos también haces talleres literarios ¿o no? Sí, hago talleres literarios. Okay. También abordo la parte lúdica, no siempre, por supuesto, la catarsis, porque la mayoría viene desde ese lugar como una sanación y es cierto porque es liberador, sí, claro. Es un lugar muy íntimo donde uno, al tener esa hoja en blanco y vos afrontar toda esa libertad que tenés, para poner lo que quieras como lo quieras poner. Después se hablará de las formas y de las técnicas. Sí, claro. Pero también abordarlo desde un lugar lúdico. Creo que también se pierde eso y reconectar desde jugar con ciertas palabras que a veces arrojo como temática y poder salir de la perspectiva por ahí de lo que uno ya viene preestablecido, de los dolores que ya traemos encima. Sí. Entonces a veces poner sobre la mesa otra cosa, perdón. No, pensaba en lo lúdico, estaba pensando, se me vinieron mis alumnos de una que cuando vos le decís algo de escritura es como que, claro, de algo técnico como la administración, como las finanzas, como las cosas, ponerle escritura, bueno, es como, viste que a veces, pero es como que tenés que abordar desde distintas aristas para que lo cognitivo nunca se pierda. Que sea disruptivo, a veces es un ejercicio, o quizás a veces comienzo, cada uno pone una palabra y escribe una frase y luego la intercambia, y el otro tiene que continuar. A veces también el ejercicio de ponerte en la escritura del otro. Claro. Bueno, de eso van los talleres. Sí, por supuesto. Bueno, vieron que les dije que para presentarse iba a llevar su tiempo. Acá no estamos presentando así con cosas pequeñas. Las mujeres vamos por todo. Y también nos acompaña y le doy también la bienvenida y muchísimas gracias a Laura Mercedes Córdoba Martín. Todo eso, porque ya cuando me lo mandó yo dije, yo sé porque viene de España y en España se dice el doble apellido, se dicen todos los nombres y así la vamos a presentar. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. En principio porque esta historia comenzó observando a las escritoras, porque fui agente literaria y me acerqué a distintas asociaciones a escuchar la queja. Porque para formar algo primero hay que escuchar la queja y ver qué cosas funcionan y qué no, ¿no? Porque siempre están las dos partes. La construcción en todas las asociaciones, fundaciones, etcétera, talleres, todos tienen sus falencias, pero también tiene sus cosas muy positivas. Y ya de por sí dar un espacio a la palabra y que la persona encuentre su lenguaje propio es más que valioso. Entonces en esa construcción escuché mucho a los distintos escritores, muy plurales, por cierto, mucha gente de poesía, sí, algo que se fomenta en España. Vivo en Madrid, pero es la poesía, está como a la orden del día. Desde la distribución del libro es más difícil que circule, porque no somos adictos a la poesía, no nos educaron en ello, lamentablemente, y eso también nos hace perder incluso la sensibilidad, porque la poesía en sí misma es rica, es metafórica, es alegórica, es decir, tiene un montón de condiciones que tiene el lenguaje y la literatura que son realmente es notable. Sí. Y luego hace poquito di un paso más, así que ahora soy agente literaria, pasé a editora. Claro. Y bueno, y estoy en ello. Y contanos cómo se llama el espacio que tenés allá. Sí, se llama Cultura Red. Okay.
Sí. Con una trampilla de red. A veces la gente piensa, únicamente por una red, por un sostén. Pero como soy profesora de historia del arte, tampoco uno, como decía Natalia hoy, ¿no? Al final uno no termina de abandonar eso por los espacios que cursó cuando era muy joven y decidió tener una profesión. No, Entonces tiene esa dualidad. Y como gestora cultural, soy gestora cultural de la Universidad de San Andrés, como gestora cultural me permite llevar proyectos de Argentina a España. Uh-huh. Entonces eso hace que, por ejemplo, ahora el sábado esté la conducción de Puro Poncho, que es ponchos artesanales en San Isidro, y se hacen de hecho en el Palacio Rayo, en Vicente López, no en San Isidro, perdón. Sí. Y ese mismo proyecto va para España. El convenio con SADE, que fue muy importante a partir de un libro que se hizo con un encuentro virtual entre escritores españoles y lo muestro acá. Y la gente de SADE. Desde el otro lado. Sí, fue muy interesante, muy lindo este encuentro también poético. Y volviendo un poco sobre las palabras que recién hablaba Laura de la poesía, en el encuentro anterior estuvo Guillermo Piglia, sí. Que es poeta, y hablamos mucho acerca de la poesía. No quiero redundar sobre ese tema, pero bueno, los invito a mirar el segundo episodio, que habló mucho acerca de la poesía y de la importancia de que hacías vos referencia, la sensibilidad, ¿no? Estas cuestiones que, bueno, a veces en las escuelas, hablamos un poco de la educación, en la escuela no se utiliza tanto la poesía. Y yo le decía que, bueno, no todas las maestras, porque yo soy maestra y siempre utilicé la poesía como el inicio de la escritura. Me parece mucho más interesante que los cuentos, por ejemplo. Sobre todo por la sensibilidad, estaba hablando. Así que me parece muy, muy rico cuando nos juntamos así, personas que amamos las letras, las palabras, enriquecernos. De eso se trata un poco este encuentro. Y las quería llevar a pensar, porque también hay algo que me anda dando vueltas, y seguramente ustedes, y quizás vos, Laura, también se hayan dado cuenta de que hay muchas mujeres actualmente que están tomando relevancia en la literatura, sobre todo en las argentinas. Bueno, hace poquito ganó una argentina allá en España. Y bueno, ¿y cómo lo ven ustedes a esto de la mujer en la actualidad, ¿no? Las mujeres escribiendo, no solamente desde Argentina, sino en el mundo? ¿Cómo ven qué cosas están pasando, qué se está movilizando de alguna manera? A mí me parece que la mujer lo que tiene es que tiene una mirada particular. Al menos me pasa a mí cuando escribo, que cuando yo elijo ciertos temas, a mí me gusta mucho el tema de la agenda pública, de instalar algunos temas específicos, ir a los lugares, investigarlos, pero sobre todo lo que me interesa es esa mirada. Como decíamos previamente, Virginia Woolf y otras, por ejemplo, como Alfonsina Storni, cada una tenía su mirada particular. Pero sobre eso, como las mujeres, somos 4 mujeres distintas por nuestros contextos, nuestras educaciones, todo distinta totalmente. ¿Qué sucede? Cuando tomamos el mismo tema lo vamos a tratar de distinta manera, 4 distintas aristas. Pero a pesar de ello, siento que va a haber una mirada uniforme. En cambio, cuando hay un hombre, ni mejor ni peor, va a resaltar otras partes. Entonces me parece a mí que la mirada de la mujer es sobremanera, en forma particular, pero también interesante. Siempre, hasta no hace mucho, el otro día justamente hablaba en una charla que me tocó dar, y era algo que justo hablo de Malevas. Recién tenemos 100 años de los derechos acá femeninos. En 1926 se promulgaron. Entonces, ¿qué sucede? A veces vemos retrocesos, y sin embargo, esa mirada todavía está latente, todavía tenemos que cuidarla, hubo mucha sangre en el medio, pero sobre todo tenemos que protegerla. Y bueno, cuando nos sentamos a escribir, nos sentamos de distintas maneras, siendo madres, amigas, esposas, lo que sea, profesoras. Entonces eso tenemos que cuidarlo, esa particularidad. Justamente 4 mujeres, 4 miradas distintas, pero así todo, frente a la mirada masculina siempre van a elegirse otros temas.
Sí. Yo no es que discrepo, porque No, es igual cierto estaría que, buenísimo que discrepes. creo que no, es interesante lo que planteas. Creo que el punto, o lo que pienso que el punto que converge en todas es esto de que históricamente hemos sido tanto tiempo desplazadas y acalladas, que haya como este resurgimiento y de esta pisada fuerte de la mujer a través de la palabra, que es nada más y nada menos que lo que decimos y que nos transmitimos. Me parece interesante que sí, que hay como un movimiento y un cambio de paradigma que ya vino obviamente para quedarse y para avanzar cada vez con más fuerza. Las temáticas siempre van a ser diversas. A mí me gusta mostrarlo como transversal al género humano. Hombres y mujeres también podemos encontrarnos en temas que nos atraviesan a todos. Sí es cierto que la mujer tiene, indefectiblemente por nuestra condición, tenemos otra perspectiva, indudablemente, y se celebra también. Pero creo que lo que más haría hincapié en que estamos, creo que todas de acuerdo, es en esto de que no hace tanto en la historia de la humanidad que la mujer tiene la palabra. Yo pensaba a lo que decían ustedes, que sí, obviamente estoy completamente de acuerdo, pero tantas veces fuimos ocultadas en la historia porque las letras siempre estuvieron como anónimo. Claro, ¿quién firma? Bueno, la tenía que firmar el nombre, sí, también. Claro, no solamente las letras, sino también estaba pensando en la misma historia del arte. Estaba pensando que uno piensa en los cantos gregorianos y ahí había una monja, Hildegarden, que una persona importantísima, pero fue puesta en valor hace muy poco. Bueno, Sor Juana Inés de la Cruz todavía sigue siendo vilipendiada en algunos lugares y diciendo, no, bueno, ¿qué hizo? Hombre necio que acusáis a la mujer sin razón, ¿no? Pero también qué importante los hombres que sí se animan a escuchar a esas mujeres y a ir a pesar de ese, que ellos también tienen ese mandato. Entonces yo creo que la construcción es de a dos también. Sí, lo importante de todo esto que comentamos, y que está bien que tengamos un espacio que creo que a lo que nos corresponde la historia está en deuda con nosotros, que eso además vaya acompañado sí o sí de una política pública. Exacto. Sí, totalmente. Exactamente. Por eso hablaba de la agenda pública, de que a veces siempre tenemos que estar como... Bueno, mira, es por acá. Bueno, pero esto es obvio, no, bueno, pero porque es por acá. Porque si no, queda en una marcha, en una lucha histórica, en reivindicaciones y tal, en fecha conmemorativa, que está muy bien, pero es necesario de verdad que se interpele y con eso se dé valor y que haya un contexto jurídico y también financiero para todos los alcances que tienen que tener nuestros derechos, ¿no? Entonces, eso sería realmente una reivindicación. Bueno, hoy hablamos del tema de la poesía, hoy hablamos del tema de la poesía. Yo tengo una antología de poesía y cuento, pero yo más que nada, cuando me preguntas, me defino, aparte de escritora, como novelista. A mí me gusta mucho la novela, mucho, me gusta escribir la novela, pero el tema es ese, es como que a veces desde la narrativa no se tratan ciertos temas y siento que también eso es una deuda, que siento que las mujeres siempre tenemos que tratar determinados temas. No, podemos tratar un montón de temas, podemos investigar muchos temas, podemos escribir sobre muchos temas. Claro que vas a romper un prejuicio a ver quién nos compra, quién nos lee, quién nos elige, pero bueno, también está romper ese entre comillas techo de cristal. Que es, a pesar de ser techo, cuando uno lo puede utilizar también como barrera, como pared. Entonces también eso tenemos que tener nosotras la responsabilidad de decir, bueno, también nos plantamos y hacemos esto. Sí, ir como observándonos y ir acompañando. Y ¿no? hacer Porque red cuando también. decías novela me acordaba de ese momento tan arriba que estuvieron todas las escritoras latinoamericanas con las novelas, ¿no? Sí. Y en cada novela que leía siempre aparecía este lugar de la mujer detrás del hombre y el dolor, ¿no? Porque un latinoamericano era netamente varones, o sea, muy pocas. Alejandra Pizarnik, ponele, pero es como que había que romper eso. Un latinoamericano fue netamente casi masculino. Sí. Bueno, así que bueno, ahí tenemos, digamos, de alguna manera todo, y como bien lo decía Laura, no perder
ese recorrido que vamos haciendo, y como lo decías vos, de ese recorrido de que no vayamos para atrás para luego volver Exacto. hacia adelante, ¿no? Estar atentas, yo creo que hay que estar atentos, hay que ser conscientes de las realidades y no perder esto que es tan maravilloso, que se van ganando ciertos terrenos como mujeres, y que no se pierdan, básicamente, ¿no? Y hilando esta cuestión de la novela y de todo lo que vamos escribiendo y lo que vamos haciendo en nuestras vidas, cada una de nosotras, yo quería preguntarles también a ustedes qué cosas al escribir o al leer, porque puede ser tanto al escribir como al leer, sintieron que le fue cambiando su vida, ustedes en su vida personal. Vieron que, bueno, puede ser un libro cuando lo escribimos, como también al leer a alguien y que digo, cuando leí a esta persona, me cambió la vida. A mí me pasó que yo no conocía mucho a Alfonsina. No me la habían enseñado, no me la habían nada. Entonces, en una charla con amigas empezamos a charlar un poco, surgió, había un libro, había un libro de cartas de Alfonsina, y yo dije, Alfonsina, creo que la tengo por algún lugar, pero no es que uno era neófito porque nada, sino porque no te la acercan a veces, ¿no? De ahí surge Malevas, de ahí empiezo a investigar, pero a mí Alfonsina me cambió desde qué punto de vista esto que estás diciendo. Yo escribía con seudónimo, de hecho mis redes están con seudónimo, pero por primera vez mi primer libro publicado como Natalia y Virgilio fue Malevas. ¿Pero por qué? Porque Alfonsina publicaba como Taolao y yo empiezo a investigar y ella fue a romper, le dolió mucho y yo dije, haciendo paralelismos llanos, ¿no? Por supuesto, no yéndonos a lo profundo, pero digo, pero pará. O sea, estamos hablando de feminismo, estamos hablando de cosas, ¿por qué yo no puedo animar? A mí me pasaba un tema con lo laboral que no permitía, era como muy cerrado todo donde yo trabajaba, bueno, nada, cosas. Y yo digo, bueno, pero si yo vengo publicando, si yo vengo haciendo, es el momento, sentía. Bueno, y dije, y es como que Alfonsina desde ese lugar me cambió, por eso digo que es como mi madrina, pero recién era la 6ª novela. Mirá, o sea, mirá todo el recorrido que tuvo que pasar, a eso me refiero, cómo una misma se pone en esa traba, en esa pared, en esa cosa, y ahí fue que vos me preguntás esto de cómo te cambió la vida. Bueno, desde acá, desde ese lugar me cambió la vida el escribir. A la hora de publicar es algo tan vulnerable, lo que uno expone en un lugar muy intimista, que estás dentro de tu casa escribiendo, es un acto muy solitario, que de pronto cuando vos sabés que eso va a ser leído por otros, está esa mirada. Sí, encima estaba la vida de mis abuelos, estaba mezclada, estaba abriendo mucho, estaba como mucha cosa abierta. Bueno, y dije, pero todo es ficción. Todo es ficción, todo. No me gusta ser autorreferencial, pero vos sabés que cuando escribí mi primer libro de cuentos, yo me había puesto María Alba, ¿viste? Y entonces, por suerte, vino un hombre, que es Hugo Márcico, y me dijo, ¿por qué le pones María Alba? Digo, porque para no ponerle mi nombre. No, dice, ponele tu nombre. Y él me empujó a que no pusiera un seudónimo. Así que, qué bueno esto que vos decís, porque quizás era como inconsciente, un poco como, no sé, no quiero exponerme, como bien lo decís vos, y por otro lado Nati, también decir, qué sé yo, viste, no sé, el seudónimo siempre te deja en un lugar donde... no, entre comillas más reparado, pero tampoco tanto, porque no pueden poner la carita, diríamos. Eso al fin es un prejuicio. Claro. Porque uno piensa, yo siempre escucho, bueno, yo no soy escritora, no, vos tenés una forma de comunicar. Tu propio lenguaje es la escritura. Pues eso es válido, está bien que te encuentres, pero más aún que lo realices, ¿no? Y que lo des a difusión. Porque siempre hay alguien que te va a leer, siempre hay algún otro. No tenemos de verdad el alcance para saber cómo replica aquello, bueno, yo la gestiono a ustedes, pero cómo replica aquello que las escritoras hacen. Y cuando son escritoras independientes, como
como las que llegan a Cultura Red, que al final digo, bueno, qué mejor que ser independiente, ¿no? Porque vos podés elegir una editorial. No, los temas que vas a investigar, los temas que vas a tratar. Exacto, nosotros ajustamos cierta cantidad de cosas, correcciones ortotipográficas y que tienen que ver de diseño y tal. Pero está muy bien porque tenés un espacio, no estás sometido también a un circuito editorial y no necesariamente, estoy pensando en esto, María, que vos decís, me puse al final un seudónimo porque está el concepto de que hasta que no llegas a tal o cual editorial, ¿no? Tal monstruo. No, yo no lo hacía desde ahí, sino que era un tema laboral. A veces no era. Claro. Lo mío era un tema laboral. Teníamos como ciertas restricciones. A veces no sos escritora, entonces le decís, no. Soy escritora, pero más o menos. A mí me pasaba eso. Tenés que comunicarlo porque. En mi caso sí lo soy. No, yo eso no pero tenía. Sí me pongo un seudónimo para lo artístico, pero no por una cuestión de reparo, sino porque me gustó que esa parte artística nació después que mis hijas crecieron y yo conecté con ese lenguaje. Claro. Entonces, por eso me puse François por mis hijas Francesca y Sofía. Ajá. Es un poco como para jugar. Y a eso. parte de tu vida, claro. A veces los seudónimos no tienen que ver con eso. No. Muchas veces sí. Pero bueno, pero las artes a veces los seudónimos porque es divina, sirven justamente también y en los concursos literarios, ¿no? Para dar más legitimidad a aquello que se está presentando. Sí, por eso desde mi lado es así, Sí, pero puede claro. suceder, muchas veces sucede eso. Entiendo. Y está bueno también esto de lo que estamos hablando en función de que, bueno, ustedes tienen talleres literarios, en el caso de Laura que tiene una editorial y que se deben acercar mujeres también, de la misma manera que se le deben acercar mujeres a ustedes. Y me preguntaba ¿qué cosas le dirían a esas mujeres para empezar a escribir? ¿Desde qué lugar? Poniendo su nombre, digamos, ¿no? Rompiendo un poco con estas cuestiones de como recién lo decíamos, del temor, de no soy escritora, pero quiero decir cosas. ¿Qué orientaciones, qué cosas les dirían ustedes? O qué, más que cosas, qué orientación o más bien consejos como escritoras y como editoras. Yo pienso que el primero es que escriba. Exactamente. No hay otro verbo más concreto que ese, la acción pura y dura. Cuando uno necesita un cambio, cuando uno tiene que hacer, bueno, hay que tomar el toro por las astas y que escriba. Después vemos cuál es el género, vemos cuál es la portada y se va llevando con un equipo, pero que escriba, porque al final las cosas se acomodan y lo importante es que después en ese proceso ella se encuentre, que ella se reconozca. Y ahí, cuando vos le das su primera galerada, bueno, decís, ay, me gustó. Ya se anima y te dice, no, esto acá, fíjate que te equivocaste, yo quería hacer otra cosa, Esto no es lo que yo dije. Claro, esto no es lo que yo dije. Pero la acción concreta, que haga, que realice. De escribir, sí, concuerdo al 100, que yo aconsejaría que lo hagan con lapicera y con papel. El hecho de que la mano sea como una extensión de tu sangre, de lo que va vibrando ahí, creo que es muy interesante y que se pierde mucho en lo digital. Después obviamente se puede se digitaliza. Sí, pero hay una conexión emocional, inclusive está comprobado y está comprobadísimo. Sí, lo he escuchado. Muy necesaria. Y a veces no es necesario. Yo creo que hay mucho prurito de decir, bueno, qué cosa importante voy a decir. A veces no es necesario decir algo importante. No. De hecho, otro ejercicio que recomiendo es empezar con lo que uno ve, con lo que uno observa. Sí. Cualquier cosa, un objeto. Y a partir de ese objeto, sentir al objeto, que te transmite, y uno va logrando ahí, soltando la escritura, y te va llevando
hacia lugares que eso es lo lindo, que te vas descubriendo y que vas encontrando tu voz. Porque uno a veces en el mundo trata de encajar en tantos roles, esto de maternal o profesional o lo que fuere, que la escritura sea eso, un lugar de despojo, de libertad, de equivocarse. De libertad, absolutamente. Y voy a sumarle esto, creo que lo he escuchado ayer a Mariana Enríquez, diciendo que bueno, que también no solamente lo lúdico es importante a la hora de escribir, sino también la parte del ocio, que es fundamental para lo creativo, que vivimos como en una sociedad donde todo el tiempo se nos exige ser productivas y productivos, que sin darnos cuenta, aquellos que escribimos, necesitamos esa parte del ocio, de estar sin hacer nada. ¿Para qué? Para que caiga lo creativo. Y me pareció muy interesante, ¿no? Porque a veces pareciera ser que tenemos que estar haciendo todo el tiempo cosas o diciendo cosas interesantes o compartiendo cosas interesantes o no equivocarnos. Por eso yo creo que eso nos sucede porque vivimos de este lado del mundo, ¿no? Vivimos de Occidente y tenemos que el ocio, no puedes, tenés que estar en acción permanente, sos un vago. Y casualidad, después de tanto capitalismo y tanta cosa, tanta exacerbación de todo que tenemos y tanta autoexigencia para llegar todos al mismo fondo, que es la muerte, como diría Sartre, ¿no? Lo importante es construirnos en ese proceso. Ahí tenemos a Byung Han, ¿no? La sociedad del cansancio, porque al final en ese proceso hacia la muerte estamos, como decís Natalia, tratando de encajar, no permitiéndonos este ocio, como dice la misteriosa y gótica Mariana Enríquez. Y lo importante es que entonces podemos perder el hacer. Y el hacer tiene que ver con eso, con representarse, con tener voz. Sí, yo agregaría eso, justamente la particularidad. Lo que decíamos hoy, hay 4 miradas distintas, la particularidad es nuestra, pero sobre todo lo del prejuicio, aunando lo que habían dicho ustedes, el tema de cómo había arrancado con lo del seudónimo, esa cosa laboral de que la mujer tiene que rendir en determinados lugares. De la 6ª hasta el 10º, ya ahora ya está Natalia y Virgilio, pero era como eso. Entonces, la particularidad y que a veces se dice lo de lo personal es político, lo personal también termina siendo la voz de una, y eso es lo que también impulsa a otras mujeres a escribir, a otras mujeres a escuchar, a otras mujeres a levantarse, y esa particularidad no hay que perderla. No hay 2 Natalias, hay acá en este espacio, pero ella Natalia también es distinta. Entonces eso sucede, ¿no? Y eso apoyarnos y apoyarlo también a la otra persona, ¿no? A la otra mujer. Es que al final somos todos anónimos, somos todos independientes y somos todos válidos. Exacto. Y esa otra parte... Esa es la riqueza. Esa es la riqueza. Absolutamente. Y ahí está la libertad. Y esa otra parte no se termina de narrar, ¿no? Como en esos términos. Entonces tenés que ser la escritora del Penguin del Planeta, porque entonces decir, no, soy escritora. Y después al final estás con el premio en la mano de una gran editorial, un enorme monopolio, una empresa feroz que ha construido lo suyo, pero no deja de ser una empresa. Eso implica que acá comunicación, hay muchos ejemplares y a lo mejor es como hay poquito menos de intensidad, ¿no? Con menos trato con las personas. Sí, se despersonaliza esa voz particular. Absolutamente. A mí me pasa eso, que yo si lo que quiero escribir como me pasó de los yaguaretés, escribo los yaguaretés, no tengo que andar preguntándole la militancia de lo que quiero hacer, de dónde, de qué lugar. Porque también esos escritores tienen una enorme presión. Y también, cuando tienen al final el premio bajo el brazo y también son juzgados y decir, no, esto que escribí es una porquería, mirá esto, aquello. Con qué facilidad. Absolutamente. Pero también son juzgados como los escritores independientes. Es decir, que todos estamos en tela de juicio. Siempre bajo la lente de todos. Sí. Entonces, lo válido siempre es uno. Perdón, María. Sí, por favor.
No, y que también digo que a veces uno sigue a una escritora y ante determinado premio después empezás a decir, che, pero empezó a escribir como diferente. Y bueno, en ese diferente puede surgir también un poco esto de la presión y de perder la autenticidad. Totalmente, ¿no? Sí, porque además tienen cierta cantidad de libros que entregar al año, etcétera. Claro. De ahí nacen las sagas, ¿no? Ok. Bien, y ahora me gustaría escuchar las voces de ustedes en estos libros que han traído, si les parece, que nos lean alguna partecita donde dejen a los oyentes del otro lado con la intriga y con las ganas de poderlas leer, comprar sus libros. Arranque la tía. No, dale. Sí, bueno, les voy a leer un poco de Malevas, Conquistadoras del Plata, que acá está la máquina de escribir de mi abuelo, con el que sí, como es una oda también a mis abuelos. Luego les voy a mostrar la tapa de la última novela, Corazón Pinandí, que fue el año pasado reconocida de interés cultural aquí en la ciudad, que me enteré un poco del proceso como es, que uno no se entera como autor, sino que después le dicen, porque tiene que ser todo un proceso de investigación, así que estuvo bueno también. Pero es la oda como a mis abuelos, mezclada con la de Alfonsina Storni, hablando de esto de mujeres que escriben, por eso pensé en traerla. Claro. Y me acuerdo, mi abuelo italiano, mis 4 abuelos italianos, así que creo que soy totalmente Tana, no hay chance, me parece. Sí. Y bueno, y me dolían los dedos cuando hacíamos así ahí en su casita, en su cuartito. Pero en esto que decía de lo del prejuicio y lo del seudónimo, leo un poquito de lo que a mí me llevó, pero sobre todo en esto de las mujeres, ¿no? Alfonsina Storni sentó las bases de una vanguardia que hoy sigue en pie de lucha para terminar con la violencia doméstica, la violencia de género y ganar derechos inalienables para toda mujer. Escribió con una voz femenina potente, irónica y moderna en una época donde tenía todo en contra: ser mujer, de escasos recursos y de principios de siglo. Y en palabras de la misma Alfonsina, siempre irreverente y visionaria, por mucho que reniegue de mi primer modo sobrecargado de mieles románticas, debo reconocer, sin embargo, que traía aparejada la posición crítica de una mujer del siglo XX, frente a las tenazas todavía dulces y a la vez enfriadas del patriarcado. Es que a las mujeres nos cuesta tanto esto, nos cuesta tanto la vida, nuestra exagerada sensibilidad, el mundo complicado que nos envuelve, la desconfianza sistematizada del ambiente, aquella terrible y permanente presencia del sexo en toda cosa que la mujer hace para el público, todo contribuye a aplastarnos. Si logramos sostenernos en pie es gracias a una serie de razonamientos con que cortamos las malas redes, que buscan envolvernos. Así pues, a tajo limpio nos mantenemos en lucha. Es una cínica, dice uno, es una histérica, dice otro. Alguna voz aislada dice quedamente, es una heroína. En fin, todo esto es el siglo nuestro llamado el siglo de la mujer. ¡Qué hermoso! Gracias. Hermoso. Gracias, Alfonsina. Gracias, Alfonsina. Ahora me toca a mí. Sí. Bueno, yo voy con un poema. Okay. Ya que hablamos tanto de la poesía, porque los relatos, bueno, son cuentos y me parece medio largo. Este es un lienzo que se llama Despojo, y que después se tradujo en una obra hecha con óleos en un cuadro. Desde mis ojos hacia adentro el universo entero. Me enredo entre el lenguaje y mi sentir en un juego dialéctico que me inmersa en la profundidad apasionante e inabarcable que me habita. La acción constante de mi ser mental no es palpable en lo externo, y no saber cómo plasmarlo en el afuera me asfixia y me libera a la vez. En una danza que aprisiona y suelta, en un movimiento oscilante de contradicciones, pero ¿quién no lo es? A veces no nos perdemos todos en deambulaciones divergentes, ambivalentes, tironeados por binomios. Así me encuentro, entre opuestos, merodeando el rumbo. Solo cuando logro zambullirme en lo cotidiano, en lo minúsculo y trivial del día a día, consigo que este laberinto no lo fagocite todo. Transito la vida con convicciones, de frente. Trato de ir liviana, con un caminar seguro, pecaminosamente altanera, con una respuesta para casi todo, como si de verdad supiera. Dejo entrar la duda para no dejarme llevar por la tentación del ego y la soberbia. Pero esa tranquilidad aparente, ese cascarón de seguridad, se desvanece cuando inquietante resurgen mis intrincadas oscuridades,
cual monstruo dormido, para recordarme la complejidad y finitud de mi ser. En este discurrir de decir sin decir, guardiana es mi recelosa cabeza, poseedora de la llave, que cual conjuro secreto, alberga laberínticos pasadizos, repletos de sentimientos, lujurias, imágenes, aromas, amores, tormentos, que con gran placer orgásmico me obsequio a mí misma. ¡Ay, qué hermoso! Qué lindo poema y qué profundo. Y esos huecos, y esos laberintos tuyos. Esos huecos y laberintos. Exacto. Esos huecos y laberintos tuyos. Laberinto. Bueno, el tuyo y el de todas las mujeres, ¿no? Claramente. Así que... Yo como no escribo, sino que gestiono. Muy bien. De hecho, traje unas frases de esas que andan no por internet, sino por esos escritores anónimos, ¿no? De estos que somos siempre, pero no menos cierta. Y dicen, los libros han salvado muchas personas sin que ellos lo supieran. La cultura es una conversación que atraviesa el tiempo. Es así. Qué hermoso. Así. Hermoso. Bueno, mujeres, si quieren, ¿alguna quiere hacer algún otro comentario, hacer una referencia, algo que se viene, algún libro que están por presentar? No, los invito a mis redes, obvio, a Natalia Di Virgilio o @divina_social, que es mi Instagram. Después Pero yo en cada uno, o sea, cuando subimos, les pongo a cada uno de ustedes para que las puedan seguir claramente. Nos van a dejar sus Instagram, Sí, las redes, por supuesto. y quería contar un poquito de Corazón Pinandí. Dale, claro. Que les había dicho. Bueno, Corazón Pinandí tiene el nombre en guaraní, Sí. porque en Corrientes está la mayor población de guaraní que queda acá en Argentina. Y bueno, la importancia de hablar de los yaguaretés, es un monumento nacional, está en extinción. Actualmente está la parte del rewilding y del apoyo con los humedales, pero sobre todo desde la palabra también defender lo que es nuestro suelo, nuestra fauna, y por eso era mi inquietud hace 5 años esto. Y bueno, el caso que el año pasado tuvo sentencia está aquí en Corazón Pinandí. Sí, por primera vez una sentencia penal para los cazadores, que nunca, por primera vez en la historia, siempre era dineraria nada más. Y esa es la mayor prerrogativa y el mayor logro. Bueno, qué fuerza, qué fuerza, qué fuerza cada una de las mujeres, ¿no? Sí. Que tenemos. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio, por venirse hasta aquí. Y le vamos a dar el cierre. Bueno, pero 2 segundos. Sí, por Sí supuesto. que el enigma de los huecos está en Jenny. Sí, Está a nivel nacional también. sí, Y quería decir por qué los huecos, porque muchos me preguntan si los huecos para mí son ausencias. sí. Y además de poder ser lo que uno quiera que sea, pues esos son los enigmas de los huecos para que cada uno lo interprete como quiera, ahí es donde se completa. Pero para mí en lo particular es un lugar de encuentro. Es un lugar donde uno salta con el otro desde un lugar de confianza a un hueco donde hay enigmas, donde uno se puede encontrar siempre desde la desnudez del alma. Eso para mí representan los huecos. Esto que por ejemplo se abre acá, que era como un enigma, Sí, claro. y vamos Que fue la primera saltando, vez y de se va. muchas. Exactamente. Bueno, así que bueno, muchísimas gracias A a, vos, las a tres por estar. gracias. Vamos a cerrar el ciclo de hoy, de que hoy recorrimos una idea sencilla pero poderosa. La literatura no es solamente un conjunto de libros, es una conversación que atraviesa generaciones. Y cada vez que una mujer escribe, comparte una mirada única sobre el mundo y enriquece esas conversaciones colectivas. Agradecemos profundamente a nuestras invitadas por haber compartido sus experiencias, sus reflexiones y sus palabras. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y nos encontramos en el próximo capítulo y episodio. Muchas gracias.